Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes del grado octavo para el curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este corto video voy a mostrar la forma en la cual se resolvía la evaluación escrita individual correspondiente al primer desempeño del primer semestre del año en curso 2023. La evaluación constaba de 3 partes. Los primeros 5 puntos, digamos las primeras 5 preguntas, correspondían a tener números en formato normal para convertirlos en formato de notación científica. Las preguntas del 6 a la 10 correspondía a el proceso inverso, es decir, teniendo números en formato de notación científica, ¿cómo los llevamos al formato normal? Y la pregunta número 11 era hacer una ordenación de forma ascendente de unas ciertas cantidades que representaban mediciones de longitudes, aplicando la tabla de potencias de 10. Entonces miremos la primera pregunta. Me decía en la primera pregunta este número que tenemos acá, 0.0005300017. Es un número que comienza por 0, es decir, es menor que 1, lo que lleva a que la potencia, cuando lo transformemos en notación científica, debe llevar signo negativo, que es el que encontramos acá. Lo segundo, podemos ver que para poder encontrar un número que se encuentre entre 1 y 9 haciendo parte de la zona de número entero, si yo me paro aquí, que es donde está el punto de separación original entre enteros y decimales, veo que aparece un 0. Si hago un primer brinco, sigue apareciendo 0. Si hago un segundo brinco, sigue apareciendo a la izquierda 0. Si hago un cuarto brinco, ya voy a encontrar que cuando haya hecho el cuarto brinco, voy a encontrar un 5. Entonces el número se ha de convertir en 5.30017 por 10 a la menos. ¿Cuántos brincos tuve que dar? Reconozcámoslo. 1, 2, 3, 4 brincos. Y esos 4 brincos para tener al 5 en la parte entera es el 4 que observamos acá en el exponente. Por ello entonces podemos observar, tal como se ve claramente en pantalla, que ese número 0.0005300017 se convierte en el número 5.30017. No puedo desaparecer los ceros, ni cambiar el orden de las cifras, nada de eso. Debo conservar el mismo orden que aparece allí, porque recordemos que cada lugar que está ocupando un número representa un cambio de 10 en 10. Así como nos enseñaron a contar unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, unidades de 10.000 y así sucesivamente. Pasamos al segundo. El segundo es un número que dice 735.450.015. Bueno, entonces, hablando de este número, y cuando nos concentramos en él, ¿qué encontramos? Que el punto de separación entre enteros y decimales se encuentra aquí. Y si yo empiezo a correr hacia la izquierda, el número entero se va agrandando, porque es que tengo 735.450. ¿Qué debo hacer? Debo empezar a contar espacios de tal manera que ese número se haga cada vez más pequeño.
vamos viendo que si doy un primer brinco, ya el número va a ser 73.545. Un segundo brinco me va a decir que ese número es 7.354.5. Si hago un tercer brinco, me va a decir que ese número es 735. Si hago un cuarto brinco, me va a decir que ese número es 73. Entonces voy a hacer un quinto brinco y va a decir que el número es 7.35. Ahí 7 es un número entero que se encuentra entre 1 y 9 y cumple la forma en que hacemos la conversión a notación científica. Entonces, como el número original, el 735.450.015, es mayor que 1, el exponente debe ser positivo. Ahora, ¿cuántos lugares acabo de correr? Pues corrí 5 lugares, di 5 brincos. Entonces, esa es la explicación por la cual en la respuesta dice 10 a la 5. ¿Y qué número debo escribir? Pues prestemos mucha atención de que no termina en decimales iguales a 0, sino que termina por haber con un 1 y con un 5, entonces debo escribirlos todos. Y esa es la justificación de por qué la respuesta dice 7.35450015 por 10 a la 5. Bueno, pasamos al tercero, vimos la pantalla. Y en el tercero me hablan de 43.500.000.05. Tenemos entonces que el punto de separación entre enteros y decimales es acá. Y ahí me está diciendo, la parte entera de todo este número es 43.500.000. Si doy un primer brinco, va a decirme que es 4.350.000. Si doy un segundo brinco, me va a decir que es 435.000. Si doy un tercer brinco, dice que es 43.500. Si doy un cuarto brinco, dice que es 4.350. Si doy un quinto brinco, dice que es 435. Si doy un sexto brinco, dice que es 43.5. Y si doy un séptimo brinco, dice que es 4.35. Porque a la izquierda de esa coma que hemos trazado después de 7 brincos, encontramos el entero 4 que se encuentra entre 1 y 9. Entonces nuestra escritura va a decir 4.3500000005 por 10 a la cuánto, 7 lugares. Y como el número 43.500.000 es mucho más alto que 1, pues el exponente es positivo. Venga, y si yo no le escribo todos esos ceros y escribo 4.355, no es lo mismo. Si usted escribiese, perdón, si usted escribiese el 5 acá y dijera 4.355, cuando lo convirtiera en formato normal, entonces diría que es 43.550.000. Haría una variación de 50.000 en el número real y el número no se puede modificar. Por eso hubo que copiar todos los ceros para que el 5 quedara en la posición donde estaba. Es decir, alejado 6 ceros desde ese otro 5. Entonces al final tendremos nuestro número allí planteado. Vamos al cuarto. El cuarto nos dice 0.0000100062. Bueno, ¿dónde se encuentra el punto de separación o la coma de separación entre enteros y decimales? Se encuentra aquí. Y entonces, como se encuentra en ese punto, a la parte izquierda vemos es un 0. Si damos un primer brinco, vemos un 0. Si damos un segundo brinco, vemos un 0. Si damos un tercer brinco, vemos un 0. Si damos un cuarto brinco, vemos un 0. Pero si doy un quinto brinco, ya veo un 1. Entonces ese 1 está entre 1 y 9. Nos cumple la regla de lo que estamos buscando.
y por ello el número se ha de escribir como 1.00062 por 10 a la, ¿cuántos lugares? 5 lugares. Pero como el número comenzaba por 0, es menor que 1 y de allí viene el exponente negativo. Te diré que al final la respuesta es 1.00062 por 10 a la menos 5. Bueno, y el quinto valor, lo primero era que era un número negativo. Venga, ese negativo va a hacer cambiar la forma en que usted está haciendo la transformación, porque menos por menos más, güey. No, no. Ese negativo que está acá pasa aquí común y corriente y no afecta para nada la transformación. Ya teniendo ese detalle en cuenta, encontramos que es un número que se encuentra menor que 1, por tanto su exponente tendrá que ser negativo. ¿Cómo así que menor que 1? Claro, comienza por 0. Bueno, ¿dónde está el punto de separación entre enteros y decimales? Se encuentra aquí. Vamos a buscar dónde encontramos un número entero que se encuentra entre 1 y 9. Primer brinco, segundo brinco, tercer brinco. Y entonces cuando ya damos 3 brincos, ¿qué encontramos? A la izquierda encontramos un 2. Ah, bueno, eso nos cumple con la condición. Entonces va a decir menos 2.0073 por 10 a la menos 3. ¿Por qué menos? Porque el número normal era menor que 1, porque comenzaba por 0. Y es 3 porque fueron 3 brincos los que dimos. Entonces la respuesta la vemos acá. Seguimos. Y vamos a la pregunta de las 6 a la 10, que era, teniendo un número en formato de notación científica, ¿cómo lo llevamos a formato normal? Entonces hay que tener un poco más de atención en este proceso. Miremos el número y comenzamos por la potencia. Dice exponente negativo, menos 7. Entonces, si el exponente es negativo, es porque el número comienza por 0. Y si el número comienza por 0, ¿tendría justificación que yo empezara a correr la coma en este sentido? No, porque si le empiezo a correr un lugar o 2 lugares o 3 lugares o 4 lugares, los que sean, ahí me está formando, pasa de 3 a 32, de 32 a 325, de 325 a 3250. ¿Y alguno de esos números que he dicho comienza por 0? No, entonces no es en ese sentido donde hay que hacer el brinco de las unidades, sino que debe ser en el sentido contrario. Pero es que en el sentido contrario no hay ningún número escrito, pues lo vamos a rellenar con ceros. ¿Cuántos ceros? Tantos como sean necesarios para justificar los 7 brincos. ¿Y cuántos ceros voy a tener que poner adelante para justificar 7 brincos? Pues 7 ceros. Y miremos, escribo el número a la izquierda, el 32506, y le pongo 7 ceros. Miren los 7 ceros. Y le pongo esos 7 ceros. Y comprobemos si estamos en lo cierto. Ah, si yo ese número que está ahí escrito lo fuera a llevar a la notación científica, entendería que aquí está la marca de separación entre enteros y decimales, se dice que comienza por 0. ¿Cuántos lugares tendría que brincar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para que esa coma quede entre el 3 y el 2. Y ahí está su justificación. Entonces, cuando a mí me entregan un número en notación científica con exponente negativo, significa que comienza por ceros. ¿Y cuántos ceros le voy a poner adelante? Pues la cantidad que me esté mostrando el exponente, tomando al primero de ellos como la parte entera, y ahí colocamos la coma. ¿Y cómo supo que eran esos? Pues miremos el proceso al inverso. Ahí pusimos los 7 ceros. Entonces, ¿dónde está de manera ficticia puesta la coma? Está aquí entre el 3 y el 2. Entonces vamos a hacer un primer brinco, un segundo brinco, un tercer brinco, un cuarto, un quinto, un sexto y un séptimo. Entonces miren que
al tomar los 7 brincos devolviéndome en el proceso, pues me va a quedar que la coma queda entre el primer cero y el segundo cero que haya escrito de los 7 que puse adelante de la cantidad que estaba como coeficiente en el formato de notación científica. Vamos a mirar ahora la respuesta a la pregunta 7. La pregunta 7 me decía menos 5.38000017 por 10 a la menos 6. ¿Qué sabemos de ese menos? Que ese menos que se encuentra aquí simplemente pasa aquí sin afectar para nada el proceso que estamos haciendo de transformación. Teniendo eso ya en cuenta, ¿qué encontramos? El exponente que me están planteando es negativo. ¿Negativo qué significa? Que comienza por 0. Y si comienza por 0 y dice menos 6, ¿cuántos ceros le vamos a poner adelante? Pues 6. Y entonces, miremos lo que aparece. Miren que aquí aparecen 6 ceros, de los cuales los 5 que están a la derecha corresponden a la parte decimal y el sexto que está al extremo izquierdo corresponde a la parte entera. Venga ahí, pero lo más importante es comprobar que eso funcione. Ah, claro, con mucho gusto. Si el número está planteado de esta manera y se lo están diciendo a usted que lo convierte en notación científica, entonces ¿usted qué haría? Usted diría, bueno, vamos a tomar los brincos. ¿Cómo lo haría? Primer brinco, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto me queda entre el 5 y el 3. Ah, sí, a la menos 6. Bueno, pero a mí no me gusta eso de que comprobando de esa manera y especulando, ¿no? ¿Cómo lo haría yo para saber exactamente cuántos ceros colocar? Pues debe dar 6 brincos. Entonces, la coma ficticiamente está entre el 5 y el 3, como está escrito en el formato de notación científica. Entonces, aquí daríamos un primer brinco, un segundo brinco, un tercer brinco, un cuarto brinco, un quinto brinco y un sexto brinco. Y miren que entonces, ¿qué pasó? Que nos quedaron de los 6 ceros, el primero a la izquierda quedó como parte entera y los 5 restantes quedaron como decimales. Y de ahí en adelante comienza la escritura del número que nos entregaron, el 5, el 3, el 8, el 0, 0, 0, el 1 y el 7. Y el signo menos que lo está acompañando desde adelante. Bueno, vamos para el 8. Entonces en el 8 nos dice 5.9408 por 10 a la 12. Observación importante, exponente positivo. Y el exponente positivo iba en la notación científica cuando representaba un número que era mayor que 1. O sea que no comienza por 0. Si no comienza por 0 no puede llevar ceros adelante. Entonces si no lleva ceros adelante del 5, pues la contabilidad de la cantidad de brincos que debo dar debe ser hacia la derecha. Y entonces, ¿qué hago? Escribo el 5, el 9, el 4, el 0 y el 8. ¿Dónde está su punto ficticio de separación? Está entre el 5 y el 9. Y debo dar 12 brincos. Resulta que cuando paso el 9 hay un brinco. Cuando paso entre el 4 y el 0, un segundo brinco. Cuando paso entre el 0 y el 8, tercer brinco. Y cuando llego al 8, hay un cuarto brinco. Y entonces los otros 8 brincos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a rellenar con 8 ceros. Y al rellenarlo con 8 ceros me va a aparecer el quinto brinco, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo. ¿Y dónde termina la coma? Al final de esos 8 ceros. O sea que ahí se me formó ese número. La coma pasó de estar entre el 5 y el 9 a estar ¿en dónde? A estar al lado del último cero. Ahí se la tengo. O sea que eso es un número que no tiene parte decimal. Bueno, pasamos al noveno. Caso similar. Dice 7.16022 por 10 a la 9. 10 a la 9, exponente positivo, significa que el número no comienza por 0. Y el 7.16022 tiene 5 decimales.
para poder lograr 5 brincos cuando yo llegue hasta acá, hasta el extremo del 2. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a rellenar con 4 ceros para poder tener los 9 brincos. Miremos. Originalmente estaba aquí entre el 7 y el 1. Entonces, entre el 1 y el 6, primer brinco. Entre el 6 y el 0, segundo. Entre el 0 y el 2, tercero. Entre el 2 y el 2, el cuarto. Entre el 2 y nada, el quinto. Entonces rellenamos con 4 ceros. Sexto, séptimo, octavo y noveno brinco. Y por eso y cumplimos el 10 a la 9. Nos pasamos al último número. Último número que es negativo. Y entonces ese menos que tenemos adelante lo acomodamos acá, común y corriente, sin afectar ninguna forma la transformación. Bueno, estamos aquí en este momento y vamos a mirar esa transformación. Dice 1.0016 por 10 a la 8. 8, exponente positivo. Exponente positivo es de un número mayor que 1, o sea que no puede comenzar por 0. Y como no comienza por 0, entonces, al no comenzar por 0, debe comenzar por el 1. Acompañado al 1 hay 4 decimales y me dice 8. Entonces, como me dice 8, lo que estamos viendo es que hay que colocar 4 ceros adicionales para que esos 4 ceros adicionales me representen los 8 espacios que he saltado. Miremos, la coma se encontraba aquí de manera ficticia y vamos a hacer 8 brincos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí cumplimos con el número. Bueno, vamos a repasar un poco primero la tabla de potencias para poder resolver la pregunta 11, que era la más importante de toda la evaluación. La forma en que el profesor hace la calificación corresponde a la siguiente manera. La calificación, lo voy a escribir en pantalla. Perdón. La calificación es igual al 1, que es la nota mínima, más la cantidad de puntos que usted obtenga sobre 25. Si usted contesta todo, pues tiene 100 puntos. 100 puntos dividido 25 da 4. 4 más 1 le da 5. ¿Cuánto le estoy otorgando al estudiante por cada respuesta correcta entre las 10 que acabamos de ver? De a 5 puntos. Entonces, si las saca todas correctas, le daba 50. 50 dividido 25 le da 2. Y 2 más 1, 3. Es decir, que un estudiante que solo hubiese hecho las 10 preguntas de notación científica y todas las haya contestado de manera correcta, sacaba la nota mínima probatoria del examen. La otra pregunta vale el otro 50%, el otro 50% o 50 puntos. ¿Por qué? Porque es en donde tiene que aplicar tanto la notación científica como el uso de la tabla de potencias de 10. Y esa tabla de potencias de 10 que cada uno la tiene consignada en su cuaderno o a través de un pantallazo lo tiene guardado en el celular, o ha sacado la impresión y la tiene en una hojita allí portando en el cuaderno, esa tabla nos hace reconocer lo siguiente, que existen unas potencias de 10 que son positivas y unas potencias de 10 que tienen exponente negativo. Las positivas se representan a través de letras mayúsculas y las negativas a través de letras minúsculas. Las positivas representan múltiplos de la unidad de medida de la cual yo esté hablando. Y las negativas o letras minúsculas representan fracciones de una sola unidad. Si lo llevamos a las unidades métricas, entonces para nosotros en una unidad métrica es muy familiar, por ejemplo, esta.
la K mayúscula. Y si la llevamos a longitud, pues decimos kilómetro. Pues, pronunciado correctamente es kilómetro. ¿Y qué es kilómetro? Kilo representa 10 a la 3, o sea, 10 a la 3 veces la unidad a la cual está representando, que es al metro. Y 10 a la 3 es 1000, por dos que sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Pero, otra que es muy común para nosotros, pero ya en el lado de las fracciones, es esta. La C de centímetro. ¿Y qué es un centímetro? Dice 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 2. 1 sobre 10 a la 2 es 1 sobre 100. ¿Qué me está diciendo? Que estamos cogiendo al metro, a un solo metro, y lo estamos partiendo en 100 pedazos y nos estamos quedando con uno de ellos. Entonces, por eso las letras minúsculas representan fracciones, pedazos de una sola unidad. En cambio, las letras mayúsculas representan múltiplos de esa unidad. La otra muy conocida para nosotros que utilizamos mucho, el milímetro, la M minúscula. ¿Y eso qué va a significar? Pues la M minúscula va a significar que tenemos, cogemos a un solo metro, lo partimos en 1000 pedazos, porque por eso dice 10 a la menos 3, o sea, 1 sobre 10 a la 3. Recordemos eso, es importante que las propiedades de las potenciaciones nos dice que 10 a la 3 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 3. Cuando lo pasamos de un numerador a un denominador, entonces el signo del exponente cambia. ¿Y eso qué me está representando? Que esta cantidad, que sería 1 sobre 1000, me está diciendo, coja un solo metro y pártalo en 1000 pedacitos y quédese con solo uno de ellos, una fracción de la unidad. Entonces por eso se representan con letras minúsculas. Entonces el ejercicio que viene a continuación es una aplicación de letras mayúsculas y letras minúsculas. ¿Cuál es la recomendación que se le da a los estudiantes? Utilice la tabla de potencias de 10 para convertir las letras en números, proceselos y así le queda todo en una sola unidad de comparación. Vamos a ver entonces cómo darle solución a ese problema. Bueno, voy a mover un poco la pantalla. Ajá. Disculpen, estoy borrando. Ahora sí, vamos a moverla. Correcto. Bueno, vamos a repasar el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 30.000 decímetros. ¿30.000? Decímetros. Cuando el 30.000 yo lo convierto en notación científica, me da 3 por 10 a la 4. Pero usted puso 3.0. Matemáticamente es lo mismo. 3 por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque la coma se encontraba aquí y entonces para yo llevarla hasta el 3 tengo que brincar 4 espacios. Ya en notación científica es 3 por 10 a la 4 decímetros. La letra D se representa por una potencia que es 10 a la menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar en la cuenta? Me va a quedar 3 por 10 a la 4. Reemplazamos la D por ¿quién? Por 10 a la menos 1. Y ya solo me queda en la unidad de medida principal, que es el metro, que viene siendo la segunda letra que está acompañando en esa unidad de medición. La primera representa una potencia de 10, la segunda representa la unidad principal de medición, en este caso el metro. Entonces, si recordamos un poco las operaciones que se hacen en la potenciación, me dicen, cuando usted tiene dos potencias que están multiplicando y tienen la misma base, los exponentes se suman. Entonces, si a 4 usted le suma menos 1,
es como si a 4 le estuviese restando 1 y eso le da 3. Por eso ese 30.000 decímetros termina siendo expresado como 3 por 10 a la 3 metros. Bueno, pasamos al segundo, porque lo primero que vamos a hacer con las 10 cantidades que están representando longitudes que tenemos acá, lo primero que vamos a hacer con ellas es convertirlas todas a metros. Entonces vamos a ver la segunda. La segunda, un número un poco difícil de decir, pero corresponde a 0.0000007.805 gigametros. Eso se podría decir como 7.8 10 millonésimas de metro, de gigametros. Entonces, miren que se hace hasta difícil de decirlo, difícil de escribirlo, de ahí viene la utilidad de la notación científica. Convirtamos la notación científica. Entonces, el punto se encuentra aquí y lo vamos a correr ¿cuántas veces? 3 veces, 6 veces y aquí entre el 7 y el 8, 7 veces. Entonces el número termina quedando como 7.805 por 10 a la menos 7 gigametros. Ahora, ese giga lo vamos a convertir con su potencia. La potencia de la G es 10 a la 9. Entonces miren que ya la escritura me va a quedar 7.805 por 10 a la menos 7 por 10 a la 9 y ya me queda en metros, igualito como estaba el de arriba. Cuando a mí ya qué operación me queda aquí por hacer, pues una operación entre las potencias entre 10 a la menos 7 y 10 a la 9. Menos 7 más 9 es lo mismo que 9 menos 7 y eso es igual a 2. Por eso es que el resultado termina siendo 7.805 por 10 a la 2 metros. Entonces miremos que hay una diferencia grande entre el primer resultado que obtuvimos, que era 3 por 10 a la 3, y este 7.8 por 10 a la 2. 3 por 10 a la 3 es 3.000 metros, mientras 7.805 por 10 a la 2 metros es 780.5. ¿Quién es mayor, 3.000 o 780? En este momento sí podemos establecer un orden de mayor o menor, porque ambas están medidas en la misma unidad, es decir, metros. Y así es que vamos a hacer con todos. Pasamos al tercero, y el tercero dice 32.596.000 micrometros. Ese 32.596.000 lo vamos a convertir en 3.2596 por 10 a la 7. Ejercicio pues de notación científica. Micrometros. Micro es 10 a la menos 6. Entonces por eso usted puede ver que aparece 3.2596 por 10 a la 7 y el micro queda reemplazado por este 10 a la menos 6 y esta M pues ya queda solita aquí. Ven que les apliqué un código de colores para que se pueda identificar. Hacemos la operación entre las dos potencias, 10 a la 7 y 10 a la menos 6. 7 más menos 6 es lo mismo que 7 menos 6 y eso es igual a 1. Entonces por eso me queda como 3.2596 por 10 a la 1. Si mirásemos los tres resultados que acabamos de obtener, parecería que está en estricto orden descendente, porque el primero era por 10 a la 3, el segundo por 10 a la 2 y el tercero por 10 a la 1. El tercero, si yo lo convierto en número normal, sería 32.59. Y 32.59 es menor que 780.5. Y 780.5 es menor que 3.000. Bueno, pero es simplemente una coincidencia del ejercicio. Seguimos con el cuarto. El cuarto dice 0.03 megametros. Mega, representado en M mayúscula,
es 10 a la 6. Entonces miremos, primero convertimos el 0.03 en notación científica. Para llegar hasta el 3 tendríamos que correr 2 lugares, por eso dice 3 por 10 a la menos 2 megametro. Ahora, ese mega, que es 10 a la 6, entonces mire que me queda 3 por 10 a la menos 2 multiplicado por 10 a la 6 y metro. Hacemos la operación entre el 10 a la menos 2 y el 10 a la 6, y eso nos da que menos 2 más 6 es lo mismo que 6 menos 2, y eso es igual a 4. Por eso esa cantidad termina siendo 3 por 10 a la 4. ¿En qué difiere este resultado con el de arriba? Difiere en que es 10 veces más grande, porque el de arriba es por 10 a la 3 y este es por 10 a la 4. Uno más en el exponente, y uno más en el exponente significa 10 veces más grande. 3 por 10 a la 3 es 3000, pero 3 por 10 a la 4 es 30.000, 10 veces más grande. Bueno, pasamos al quinto. Y ese quinto me dice que la cantidad de la que vamos a hablar es 12 billones. 12 billones de nanómetros. Una cantidad grandísima, imaginen, 12 billones, pero en una unidad de medición supremamente pequeña. Entonces, si miramos, para yo llevar la coma desde acá hasta la mitad entre el 1 y el 2, debo correrla 13 lugares. Por eso la conversión es 1.2 por 10 a la 13 nanómetro. Ese nano, la letra n minúscula, se reemplaza por 10 a la menos 9. Entonces miren que la operación me queda 1.2 por 10 a la 13 por 10 a la menos 9 metros. Hacemos la operación de multiplicación de potencias entre 10 a la 13 y 10 a la menos 9. Se suman los exponentes y 13 más menos 9 es lo mismo que 13 menos 9, y eso es igual a 4. 1.2 por 10 a la 4 metros. Entonces venimos con exponente a la 3, exponente a la 2, exponente a la 1, exponente a la 4 y exponente a la 4. Eso va a ser importantísimo a la hora de decidir el orden. Pasamos al sexto ejercicio, y en el sexto ejercicio me hablan de 9.500 billones de picómetros. Se lee correctamente picómetros, pero aquí es picómetros, para distinguir que la palabra pico se refiere a 10 a la menos 12. Pero primero vamos a convertir el número en notación científica. Para llevar la coma desde este lado de este 0 hasta en medio del 9 y el 5, tengo que dar 15 brincos. Por eso me aparece 9.5 por 10 a la 15 picómetros. Después ese 9.5 por 10 a la 15 lo multiplicamos por 10 a la menos 12. ¿Por qué? Porque el símbolo pico lo reemplazamos por 10 a la menos 12. Y entonces al final hacemos la operación entre esas dos potencias. 10 a la 15 por 10 a la menos 12, entonces me queda 15 más menos 12, es lo mismo que 15 menos 12, y eso es igual a 3. Entonces por eso el resultado es 9.5 por 10 a la 3. Sigo, y entonces aparece 20 kilómetros. 20 se puede escribir como 2 por 10 a la 1. Y el kilómetro, el kilo, se escribe como 10 a la 3. Entonces miren que me queda 2 por 10 a la 1 multiplicado por 10 a la 3, que representa la letra kilo, y el metro. Entonces, entre 10 a la 1 y 10 a la 3, ¿qué me va a dar? Pues 1 más 3, 4. Entonces por eso queda como 2 por 10 a la 4. Pasamos a la siguiente. Y en la siguiente nos dice 105.000 hectómetros. Para llevar yo la coma desde este 0 hasta el medio del 1 y el 0,
necesito dar 5 brincos. Entonces por eso me da 1.05 por 10 a la 5 hectómetros. Ahora la letra H de hecto lo va a reemplazar por 10 a la 2. Entonces queda 1.05 por 10 a la 5 por 10 a la 2 metros. Y hago la operación entre 10 a la 5 y 10 a la 2. 10 a la 5, 10 a la 2, se suman los exponentes, 5 y 2 da 7. De esta cantidad termina siendo 1.05 por 10 a la 7. Si usted observa, 7 ha sido el exponente más grande. Parece esto indicar que va a ser de las cantidades más grandes que van a haber en toda esa conversión. Pasemos al otro ejercicio. Y en este ejercicio dice 13.500 millones de milímetros. Bueno, conversión de notación científica, desde la coma desde aquí hasta colocarla entre el 1 y el 3, vamos a tener que correr 10 espacios. Por eso dice 1.35 por 10 a la 10 milímetros. Ahora, esta M, la primera de ellas, porque la segunda representa la unidad de medición metros, representa la palabra mili, pero la puse en azul mientras la otra está en negro. Y entonces esa palabra mili representa 10 a la menos 3. Entonces miren que queda la escritura 1.35 por 10 a la 10. Por 10 a la menos 3, pues lo que usted va a hacer es hacer una operación entre estos dos números. Y entonces, como son potencia de base igual, con los exponentes se suman. Si a 10 le sumo menos 3, es lo mismo que 10 menos 3. Y 10 menos 3 da 7. Por eso el resultado es 1.35 por 10 a la 7. El del resultado del ejercicio anterior era 1.05 por 10 a la 7 y este es 1.35. O sea que este número es levemente mayor que el otro. Bueno, y vamos al último. El último, vemos la pantalla. El último dice 0.0016 decámetros. Así estaba escrito en el examen, pero quise escribirlo de esta manera porque algunos autores generan algo de confusión en el estudiante, haciendo que en vez de escribir la letra D mayúscula, escriben esta abreviatura y es que DA. Porque de pronto se encuentran por ahí alguna tabla impresa, alguna cosa, y aparece esa DA como rompiendo la norma que tenemos de que lo que es múltiplo lleve letra mayúscula. Lo quise poner ahí para que lo puedan interpretar de esa manera. Sé que algunos estudiantes tienen una copia de la tabla y les aparece ese DA, por eso quise hacer la aclaración. Entonces, ya teniendo esta cantidad, ¿dónde tenemos la coma? La tenemos aquí. ¿Y hasta dónde la tenemos que llevar? Hasta entre el 1 y el 6. ¿Cuántos brincos tenemos que dar? Tenemos que dar 3 brincos. Como vamos a dar 3 brincos, entonces el número queda representado como 1.6 por 10 a la menos 3 decámetros. Esa palabra deca representa 10 a la 1. Entonces me queda 1.6 por 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la 1 metros. Y cuando a 10 a la menos 3 le hago operación con 10 a la 1, menos 3 más 1 es igual a menos 2. Bueno, entonces tengamos en cuenta los 10 resultados que acabamos de obtener. 3 por 10 a la 3, cuyo exponente es 3. 7.805 por 10 a la 2, exponente 2. 3.2596 por 10 a la 1. 3 por 10 a la 4. 1.2 por 10 a la 4. 9.5 por 10 a la 3. 2 por 10 a la 4. 1.05 por 10 a la 7. 1.35 por 10 a la 7. 1.6 por 10 a la menos 2. Bueno, ¿bajo qué criterio se hace cualquier ordenación? Bajo un criterio único que es aplicar la recta numérica. Te recordemos esa recta numérica. Miren la recta numérica aquí. Y esa recta numérica, ¿qué me está diciendo?
que a medida que yo me voy moviendo hacia la derecha, el número que me vaya encontrando es cada vez mayor con respecto al anterior. Es decir, menos 5, menos 4 es mayor que menos 5. Menos 3 es mayor que menos 4. Menos 2 es mayor que menos 3. Menos 1 es mayor que menos 2. 0 es mayor que menos 1. 1 es mayor que 0. 2 es mayor que 1. 3 es mayor que 2. 4 es mayor que 3. 5 es mayor que 4 y así sucesivamente. Caso contrario, si me voy moviendo hacia la derecha, entonces es que el número que me vaya encontrando cada vez hacia la izquierda, pues va representando un número cada vez más pequeño. Es decir, 4 es menor que 5, 3 es menor que 4, 2 es menor que 3, 1 es menor que 2, 0 es menor que 1, menos 1 es menor que 0, menos 2 es menor que menos 1, menos 3 es menor que menos 2, menos 4 es menor que menos 3 y menos 5 es menor que menos 4. Esa es la regla de la recta numérica. Se las quise colocar acá porque basado precisamente en esa recta numérica es que vamos a clasificar los números. Los criterios para uno clasificar los números son dos. El primer criterio que siempre se debe valorar es el exponente. Y el segundo criterio se aplicará solo cuando hay igualdad entre exponentes y es ver el coeficiente. ¿Cómo así? Cuando yo tengo un número en notación científica a por 10 a la cualquier signo, pongamos la letra B, y un número, el número C, entonces el primer criterio será siempre ver la C. Sea que me estén pidiendo que haga un orden ascendente, que es de menor a mayor, o un orden descendente, que es de mayor a menor. Pero si hay empate en el número C, entonces nos vamos al coeficiente, a desempatar con el número de adelante. Ese es el segundo criterio. Entonces vamos a ver que aquí, en el caso del ejercicio, vamos a aplicar los dos criterios. Ahorita me acomodo la pantalla para que nos quede la respuesta como esperamos. Bueno, ahí la podemos ver completa. Pues levemente. Perdón, acomodo un poco el tamaño. Ese. Así podemos trabajar bien, viendo todos los elementos en pantalla. Entonces nos dice que el orden que estaban pidiendo era un orden ascendente. Ascendente. Y orden ascendente significa ir aplicando el primer criterio desde el exponente más alto, desde el exponente más bajo hacia el exponente más alto. Miremos qué exponentes tenemos entonces en nuestros números para poderlos clasificar. ¿Por qué es que hacemos toda la transformación? Para que todos estén en la misma medida. Miren, todos se encuentran en la misma unidad. Metro, 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 metro y metro. Entonces los números son comparables. Ahora vamos a mirar los exponentes. El de arriba, el primero es un 3. Del segundo es un 2. Del tercero es un 1. Del cuarto es un 4. Del quinto es un 4. Del sexto es un 3. Del séptimo es un 4. Del octavo es un 7. Del noveno es un 7. Y del décimo es un menos 2. Entre todos esos números, ¿quién es el menor de acuerdo a la recta numérica? Pues el menor es menos 2. Entonces esa era la primera cantidad que va. Y por ello usted ve que le he colocado acá en la imagen que en primer lugar va 0.0016 decámetros. ¿Por qué? Porque transformado en notación científica es 1.6 por 10 a la menos 2 metros. Entonces ese es el primer lugar. No hay más números negativos. Seguimos. No hay nada con menos 1.
Con 0 no hay nada. ¿Qué sigue? 1. Entonces, por ello, en segundo lugar va este amigo, porque es el que tiene exponente a la 1. ¿Y él representaba a quién? Él representaba a 32.596.000 micrometros. Por eso aparece en el segundo lugar. ¿Hay alguno más con 1? No. ¿Con 2? Con 2 me aparece este amigo. Por eso va en tercer lugar. ¿Y él representaba a quién? A 0.0000007805 gigametros. Por eso es que aparece ubicado en el tercer lugar. Después aparece con exponente 3, pero aparece en 2. Entonces, como tienen ambos el mismo exponente, vamos a mirar el coeficiente. Este tiene coeficiente 3 y este tiene coeficiente 9.5. Como vamos en orden ascendente, primero debe aparecer el que tenga el coeficiente más pequeño. Y por eso es que aparecen los 30.000 decímetros. ¿Por qué? Porque ese al final termina siendo 3 por 10 a la 3. Y en quinto lugar aparece el 9.5 por 10 a la 15 picómetros. Es que no me cabía ya en pantalla todo ese reguero de ceros, entonces puse de una vez la notación científica. ¿Y por qué? Porque el que ha representado por 9.5 por 10 a la 3. Hay empate entre el cuarto y el quinto lugar en cuanto a exponente, pero el coeficiente de uno era 3 y el otro era 9.5, por eso el 9.5 va en el quinto lugar. Al sexto lugar, bueno, ya acabamos los de exponente 3, siguen los de exponente 4, pero en los de exponente 4 hay 3. Entonces vamos a comparar coeficientes. El primero tiene 3 de coeficiente, el segundo tiene 1.2 y el tercero tiene 2. ¿En qué orden tiene que ir? Pues primero el que lleva 1.2, después el que lleva 2 y después el que lleva 3. Entonces por eso usted ve que en el sexto lugar está el 1.2 por 10 a la 13 nanómetros. ¿Por qué? Porque es el que al final se podía escribir como 1.2 por 10 a la 4. En el séptimo lugar van los 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque se puede escribir como 2 por 10 a la 4 metros. Y en el octavo lugar va el 0.03 megametros. ¿Por qué? Porque se pudo escribir como 3 por 10 a la 4 metros. Después seguimos con exponente 5, no encontramos, con exponente 6 nos encontramos y nos quedaron 2 con exponente 7. Tiene el mismo exponente. ¿Cómo vamos a definir el orden? De acuerdo al coeficiente. Hay uno que tiene coeficiente 1.05 y el otro tiene por coeficiente 1.35. Por eso el de 1.05 va de noveno, que viene siendo la cantidad 105.000 hectómetros. Y de último, como la cifra más grande de todas, viene siendo los 13.500 millones de milímetros. Porque cuando lo convertimos en notación científica terminó siendo 1.35 por 10 a la 7. Estaban igualados en el noveno puesto y en el décimo puesto con el exponente a la 7, pero el coeficiente del que está en noveno es 1.05 y el coeficiente que está en el puesto 10 es 1.35. Espero que con este video pueda el estudiante consolidar su aprendizaje y encontrar dónde es que van a aparecer las correcciones dentro de su evaluación y su respectiva valoración. Muchas gracias por su atención y tengan una buena tarde.